Bien, hijos, vamos a iniciar con la sesión de ciencias naturales. Vamos a seguir hablando de lo que es la temperatura. Hoy les hice una presentación para recordar y hablar de unos conceptos nuevos. Necesito que me pongan mucha atención, ¿sale? Se los platico y además se los muestro por si voy muy rápido, pues puedan ir viendo las imágenes. Primero que nada vamos a recordar qué es la temperatura. Acuérdense que todos los objetos que nos rodean se le conoce como materia. La materia está organizada en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Esos materiales están constituidos por pequeñas moléculas llamados átomos. Los átomos siempre están en movimiento. Entre más se mueven, la temperatura va a aumentar. Bueno, vamos a recordar, dice, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud física que indica la energía de un cuerpo, un objeto o del medio ambiente en general. En pocas palabras, hijos, la temperatura no es otra cosa más que el calor que se almacena en un objeto o en un cuerpo. Esta puede aumentar o puede disminuir. Cuando hablamos de temperatura, hijos, vamos a hablar de dos aspectos. Dice, dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras el frío se asocia con una temperatura más baja. ¿Qué quiere decir, hijos? Quiere decir que cuando hablemos de temperatura siempre vamos a hablar o de frío o de calor. Cuando dice que la temperatura aumenta, obviamente se refiere al calor, que va haciendo más calor, ¿sí? Y cuando dice que la temperatura disminuye, entre más disminuya, quiere decir que va a ser más frío. Entonces recordamos, hijos, cuando hablamos de temperatura, vamos a estar hablando o de calor o de frío. Cuando estemos hablando de temperatura, hablamos o de calor o de frío, ¿sale? Bueno, se preguntarán, profe, ¿cómo, así como las matemáticas, por ejemplo, los metros se miden con unidades específicas? Por ejemplo, la distancia en metros, en kilómetros, en centímetros, la capacidad es en litros. Bueno, la temperatura también se puede medir, ¿sale? Dice, para medir la temperatura de los cuerpos se utiliza el termómetro. ¿Sí? Para medir la temperatura utilizamos el termómetro, hijos. Todos hemos estado enfermos alguna vez y hemos ido al doctor. ¿Qué hace el doctor? Nos pone un termómetro para medir nuestra temperatura corporal. En el pasado video les explicaba que la temperatura del ser humano tiene que oscilar entre los 35 y 36 grados. Si está más elevada, podemos tener fiebre. Y si está más abajo, también pues necesitamos tratamiento porque tampoco es común, ¿sale? Entonces, para medir la temperatura de los cuerpos se usa regularmente el termómetro, ¿sale? Bueno, aquí tenemos, dice que esta imagen, si la pueden ver, fue el primer termómetro que se inventó. Sí, fue el primero, así era. Es la imagen que pude conseguir. Dice, la primera versión fue llamada termoscopio, es decir, antes no se le llamaba termómetro. La primera versión fue llamado termoscopio e inventada por el científico renacentista Galileo Galilei. Consistía en un recipiente de vidrio y culminaba en una esfera cerrada que debía ser sumergido boca abajo en una mezcla de alcohol y agua, dejando arriba la esfera a medida que el líquido se calentaba y subía por el tubo. Entonces, aquí tenemos la imagen de lo que es el primer termómetro, que era llamado termoscopio, ¿sí? Fue inventado por Galileo Galilei, pues ya hace algunos años, ¿sale, mijos? Es un dato que quería mostrarles, pero ahora sí vamos a hablar del termómetro. Dice, un termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura. Los más populares constan de un bulbo de vidrio que incluye un pequeño tubo capilar. Este contiene mercurio u otro material con alto coeficiente de dilatación, que se dilata de acuerdo a la temperatura y permite medirla sobre una escala graduada. Profe, no le entendí. Bueno, lo que quiero que entiendas, hijo, es que el termómetro, tenemos un líquido, hemos visto que tiene un líquido, ese líquido es mercurio. Debemos tener mucho cuidado porque no cualquiera debería usar un termómetro. Sí lo puede usar, pero no debería, porque ese líquido que vemos dentro del termómetro es tóxico, es mercurio, ¿sale? Entonces aquí tenemos una imagen se logra ver, creo que no por el contraste del color,
pero es un termómetro, ¿sí? Un termómetro de los más comunes, ¿sí? Sirve para medir la temperatura, consiste en un tubo de vidrio que incluye un pequeño tubito, ¿sí? Si se dan cuenta, en el tubo de vidrio hay otro pequeño tubito que contiene mercurio, o puede ser otro material que sirve para medir la temperatura. Así como esos, existen diversos tipos de termómetro. Está el termómetro de vidrio sin mercurio, está el termómetro electrónico, está el termómetro de infrarrojos. Hay muchos tipos de termómetros. Aquí tenemos algunas imágenes, si es que se logran ver. ¿Sí? Hay diferentes tipos de termómetros, pero todos sirven para lo mismo. Sirven para medir la temperatura, si está alta o si está baja. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a revisar incluso en su refrigerador, encontrarán un tipo de termómetro que es con el que se va midiendo la temperatura, obviamente, del refrigerador. ¿Sí, hijos? Ok. Y aquí encontramos, dice, otra imagen que les voy a explicar. Dice, para conseguir medir la temperatura tenemos que basarnos en las propiedades que tiene la materia cuando se ven alteradas por los cambios de esta. En casi todas las magnitudes físicas existen distintas unidades de medida en función de la escala a la que se quiere medir. La temperatura no es una excepción y por lo tanto tenemos 3 unidades de medida para la temperatura. Dice que existen, ¿se acuerdan que para medir distancias tenemos el metro, el kilómetro, el centímetro? Para medir el peso tenemos el kilogramo, el centigramo, el gramo? Bueno, en la temperatura es lo mismo, hijo. Se utilizan 3 unidades de medida: la escala en grados Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Profe, ¿y por qué son 3? Bueno, son 3 porque ¿cómo les explico de una manera más sencilla? Bueno, los 3 sirven para lo mismo, solamente que, por ejemplo, la escala en grados se basa en una teoría o se basa en un aspecto, mientras que la escala Fahrenheit se basa en otro aspecto, ¿sí? Sirve para lo mismo, solamente que los dos tienen sus propias ideas, pero al final sirve para medir la temperatura. La más común, hijos, o la más utilizada es la escala en grados Celsius, la cual la podemos encontrar en los termómetros de uso común que vemos que son los que usan los doctores cuando nos miden la temperatura a nosotros, ¿sí? Entonces, la unidad de medida de la temperatura es el termómetro. El termómetro pueden haber 3 escalas, que son grados Celsius, grados Fahrenheit, bueno, escala Fahrenheit y escala Kelvin. ¿Sale, mijos? Bueno, espero me hayan entendido espero me haya explicado bien, y si no, bueno, estuve grabando las imágenes y sé que en el video van. Profe, ¿por qué no envió un video mejor para que lo leyéramos? Bueno, porque quise explicarles un poco, espero me hayan comprendido. De aquí van a sacar sus ideas principales, mijos, de esta pequeña conversación. Van a leer también, ya está en su plan, van a leer y les voy a mandar un cuestionario que lo van a contestar. El cuestionario sí va a ir en la de evidencias. ¿Sale, mijos? Gracias.